Este es el mundo que tenemos. Un mundo que no obedece la palabra de Dios. Yo en esta mañana, precisamente, quiero hablar de la desobediencia. Vivimos en un mundo en desobediencia. Nosotros, aunque conocemos al Señor, porque lo hemos recibido como nuestro Salvador, podemos desobedecer, pero inadvertidamente. Para eso tenemos al Señor Jesucristo. Él dice que Él es nuestro abogado. Nosotros lo hemos recibido como nuestro Salvador personal y al recibirlo como nuestro Salvador personal, Él nos defiende. Porque Él sabe que no somos perfectos. Vivimos en desobediencia. El mundo vive en desobediencia. A nosotros se nos ha cortado un poco, pero eso lo vemos desde el principio. Para entender lo que es la desobediencia, mis hermanos, para entender lo que es la desobediencia, vamos a leer algunos versículos en diferentes capítulos del Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, para poder entender por qué la desobediencia está arraigada en el ser humano. Yo hablaba con alguien anoche y me decía, ayer en la tarde, me dice, no, porque yo soy bueno, que esto. Digo, entonces Dios no, el Señor no murió por ti. Y déjame decirte una cosa. La palabra de Dios dice que no hay bueno ni siquiera uno. Al Señor le dieron un Señor bueno, y el Señor que es Dios encarnado, Él dijo, bueno es Dios que estás en los cielos. Bueno es Dios que estás en los cielos. Ahora, si tu ADN es del mono, tú no tienes pecado. Sí. Si tu ADN es del mono, no tienes pecado. Si tú crees en lo que dijo Darwin, entonces no tienes pecado, porque en la palabra de Dios no enseña que los animales tienen pecado. Fuimos nosotros los que desobedecimos. Y lo vamos a ver empezando a leer en el principio, capítulo 2 de Génesis. Rápidamente, vamos a leerlo para desarrollar lo que queremos desarrollar en el capítulo 16, porque el grande hombre de Dios también desobedecieron. Pero porque uno se pregunta, y nosotros que conocemos la palabra un poquito, yo recuerdo a un hermano argentino. Él decía, este es un libro demasiado grande para conocerlo. Tengo que tomar algunas notas para poder hablar de ellas, pero esto es demasiado grande. Bueno, el Señor dijo que si nosotros hacemos todo lo que dice ahí, si lo hacemos, todavía seguimos siendo siervos inútiles. Así que, ¿cuán difícil? Génesis capítulo 2. Vamos a leer en el versículo 7 rápidamente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Oye, eso es como cuando vamos a una funeraria, vemos una persona ahí. Fue que lo que Dios sopló ya se salió. Sigue diciendo el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. El 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. El 22, y de la costilla, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y se la trajo al hombre. Bueno, ya, pues sabes que Dios había hecho todo. Lo último que hizo fue el hombre, todos los animales, todos los árboles, todo.
Fue el hombre. Y vio que el hombre, pues, necesitaba una compañera también, pues. No hizo otro varón. Que se dejen de mojigangar, como dice un ingeniero amigo mío, que se dejen de mojigangar. No hizo dos varones, no hizo dos hembras. Un hombre y una mujer fue lo que hizo. El versículo, en el capítulo 3, vamos a leer unos cuantos versículos también aquí. Del versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto. Oiga con la astucia que yo, Satanás. Él nunca había hablado con ella, la primera vez que habla, y oiga cómo llega. Ahora, ¿qué dice la mujer en el 2? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero en el 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Mintió. Ahí empezó el problema. ¿Te ven? Ahí empezó. Puso palabra en boca de Jehová que él no dijo. El imperfecto añadiéndole a lo perfecto. Jehová no dijo que ni le tocara, que era que no comiera. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Se dejará usted engañar? Dijo en el versículo 4, no moriréis. ¿Usted cree hoy día que no mueren? Porque los niños, yo veo que los niños saben que las personas mueren. No moriréis, les dijo la serpiente. Y en el versículo 6 dijo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. En este versículo 6 es penoso, mis hermanos. Es penoso. ¿Por qué? Porque la serpiente le dijo a la mujer que si tú comes del árbol, tú vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Parece que se le llenaron los ojos a la mujer y quiso ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero miren bien la astucia de la serpiente. La serpiente fue condenada al infierno por querer tomar la misma posición de Dios. Pero como ya está condenada por lo que ella quiso, porque quiso ser como Dios, la serpiente, el diablo, la serpiente antigua que se llama el diablo de Satanás en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 9, se llama diablo y Satanás, es el mismo, la serpiente antigua. Ahora, ¿qué quiso la serpiente? Que la mujer deseara lo mismo que él, porque deseando lo mismo que él, le va a pasar lo mismo que le está pasando a él, va para el infierno junto con él. Pero no fue así. Leamos en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14, si no tienen que buscarlo, porque los hermanos lo saben. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste a tierra tú que debilitaba a las naciones. Tú que decía en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Ay, mire, eso era del diablo, que hacía como Dios.
En Ezequiel 28, les voy a leer, no lo tienen que buscar, 28:15, lo pueden anotar. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ay, era perfecto hasta que se halló en él maldad. O sea que el asunto es, mis hermanos, que en Satanás se halló maldad. Eso nació de él. Pero la mujer fue engañada. Y eso fue lo que el Señor vio y dijo, no, pero espérate, no. Él la engañó. No fue que nació del corazón de la mujer. La mujer, como vemos aquí, se sometió a Satanás, porque no, eso es lo que dice la Biblia, no soy yo. Eso es lo que dice la Biblia. Y el marido se sometió a su mujer. Por eso que te dice que con dolor parirá. Pregúntale a Seiri, que es la última que ha pasado por eso, y todas las que han pasado por eso. Eso es pagando. ¿Sabe qué? La desobediencia en la que cayeron. Es penoso, mis hermanos, pero es así. Es así. Mire, cada quien, Dios nos ama igual tanto al hombre como a la mujer, igualito. Mira a ver si alguno aquí coge un alfiler y se puye un ojo. ¿A qué no? Tiene que amar a su mujer de la misma manera como se ama a su ojo. Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Amará a tu prójimo como a ti mismo. Cada quien tiene un rol. Es la realidad, cada quien tiene un rol y cada quien debe desempeñar su rol, porque eso no fueron los hombres, eso lo estableció Dios en su palabra para que nosotros la obedezcamos. Por eso estamos en desobediencia. Carlos. Génesis 15. Génesis 15 dice, después de esas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. 5 y último, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Gracias, mi hermano. Así será tu descendencia, como las estrellas del cielo. ¿La pudo contar Abraham? En el capítulo 16, el versículo 1, ahora que usted ve que le dijo Jehová, que le iba a dar descendencia a Abraham, pero el tiempo pasaba y Sarai continuaba sin hijo, como dice este versículo 1. Ahora, Dios no le había dicho que el hijo vendría por medio de ella, pero si ella es la esposa, tiene que ser por medio de ella. No se lo había dicho, pero ella es la esposa, y por medio de quién va a venir, si están casados. En Génesis 15, como leyó Carlos, notamos que no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. O sea, no era el esclavo que le iba a heredar la riqueza de Abraham. No era Eliezer el esclavo.
sino ya él le ofreció un hijo, le prometió un hijo. ¿Y quién se lo prometió? Fue Jehová. No fue Carlos ni yo, ni Alipio, no, fue Jehová de los ejércitos que le ofreció, no un hijo, no, una descendencia a Abraham. Y aún, como podemos ver, después de este versículo 4, que aún permanecía sin solución el problema de la promesa. O sea, no había solución. Ahora, todo lo que Abraham y Sara tenían que hacer era esperar por fe. Dice Hebreo capítulo 6 y versículo 12, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay que esperar por fe. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar descendencia. Sin embargo, el espíritu no está dispuesto. ¿Por qué? Porque la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne no, la carne es débil. Ahora, en el capítulo anterior, Abraham escuchó a Dios. Él escuchó a Dios. ¿Y qué ejerció? Ejerció fe. ¿Escuchó? Porque Abraham era un hombre de Dios. Ejerció fe. Pero aquí escuchó a su esposa y reveló su incredulidad. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Tenemos un rol cada uno. El Señor nos da un rol a cada uno, a la mujer como al hombre. Y cada quien, Dios no te va a dar una cosa que te va a demigrar. No. Es un complemento. Es un complemento y juntos. Fue Dios que lo hizo. Para mí juntos son perfectos. Uno solo, trabajando uno solo, no. Dios lo hizo ¿para qué? Que trabajen juntos. Como le dije ahorita, nadie coge un alfiler y se ponche un ojo. No, así debe querer a su esposa. Mis hermanos, a Sarai se le ocurrió, mire esto, que cierta costumbre de su tierra natal podría ser la solución del problema. Entonces que ella era de Ur de los Caldeos. Ahora, ellos trataron de hacer cumplir una promesa divina por medio de recursos legales. La promesa que Dios le prometió, nada. Esperen. Abraham cesó de andar en el espíritu y empezó a andar en la carne. Ahora hemos visto que la fe es vivir sin intrigas. Pero en este punto, trataron de ayudar a Dios a cumplir su plan. Oiga, ser imperfecto tratando de ayudar al perfecto a cumplir su plan. Dice el versículo 2, leámoslos. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Y empieza, ¿qué? Sarai a culpar a Dios por su condición de estéril. ¿Por qué? No se fue el principio quien dañó la creación, que fue Eva que comenzó, y Adán. De ahí viene, mire hermano, el ADN nuestro, o sea, mire, ellos, la naturaleza del ser humano se dañó cuando habían dos. Al estar dañada la naturaleza de Adán y Eva, es como yo le decía al amigo mío ayer, bueno, la naturaleza tuya es igual que la mía, pero yo he hecho mi decisión por el Señor y el Espíritu Santo en mí, que ha vivificado el espíritu muerto que había en mí, porque cuando Adán comió y ellos se escondieron, ¿y por qué? Ay,
Se escondieron. ¿Y por qué? Creían que con eso estaban haciendo algo. Eso fue la primera muerte que se registró en ellos, fue la muerte espiritual. Todos nacemos muertos espiritual. Por eso Jesucristo vino. Por eso Jesucristo vino y dijo que a todo el que cree en Él, entonces, ¿sabe qué? Es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, renova ese espíritu muerto que había en mí y cada uno de mis hermanos. El mundo no tiene ese espíritu. Por eso usted ve a los presidentes. ¿Cuándo tú has visto que un hombre de Dios manda a matar? ¿Cuándo has visto eso? Yo recuerdo cuando estaba Jimmy Carter, que lo echaron prácticamente. Tuvo un periodo ahí, no lo echaron antes, yo no sé ni cómo. ¿Por qué? Porque él no mandó a bombardear. ¿Por qué? Porque él era cristiano, un verdadero cristiano. Mire, cuando el Señor ayunaba en el desierto, simbólicamente el diablo le mostró el mundo y le dijo, mira, todos los reinos son míos. Si tú postrado me adorares, yo te lo doy a ti. Que simbólicamente, prácticamente, el mundo está dominado, los gobiernos, por Satanás. ¿Tienen el Espíritu Santo? No. Porque lo único que detiene el mal es el Espíritu Santo en nosotros. Por eso tratamos de ser diferentes y no es que no pecamos, podemos pecar inadvertidamente. Pero ¿sabe que tenemos una herramienta? El perdón. El Señor dice que nos perdona. Y hay una regla también, no es como yo quiera. Para no caer como cayó Eva. El Señor dice que ni le tocare. No, como dice la palabra, yo perdono. Porque no es verdad que si Carlos me tumba la caja de dientes a mí. Yo sabía que iba a gozar. Bueno, que no está gozando, Yo no tengo caja de dientes, pero... Pero así decía un amigo mío que tenía un nieto, ese muchacho vivía corriendo como un loco, y él le decía, oye, muchacho, se va a romper la caja de dientes. Se va a caer, se va a romper. Y yo, bueno, me aprendí eso de él. Entonces, mis hermanos, ¿cómo es si Carlos me rompe la caja de dientes a mí? Y después entonces que yo voy a pedirle perdón a Carlos. ¿Quién ha dicho eso? La Biblia no me enseña eso. Yo lo hago como dice la palabra. Él tiene que venir a mí y pedirme perdón. Porque me rompió la caja de dientes. Y Tomás se está riendo. Oh, pero seguro. Sí, mis hermanos. Sarai, en el versículo 2 dijo entonces otra vez, vamos a repetir, Sarai, Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Mis hermanos, qué bueno es culpar a otro. Eso es como me decía algo a mí, no hay una cosa mejor que echarle la culpa al otro. Ahora, luego acude al mundo en busca de ayuda. Pero la astucia falla. Dice el versículo 5 que las obras de la carne aparecen. Mire, en Gálatas capítulo 5, vamos a leer en Gálatas capítulo 5, son del 16 al final del capítulo, son hasta el 26, pero no, vamos a leer un versículo para que vean la obra de la carne. Las obras de la carne aparecen, me dice así, Gálatas 5, 16, el que quiera pueda anotarlo hasta el final del capítulo. Dice, digo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, Sarai tenía una sierva egipcia llamada Agar y se la propuso a Abraham. Ay. ¿Y qué hizo Abraham? Dice, vamos a leer este versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegue a mi sierva. Quizás tendré, oye, para ella no es que tendrá, tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Perdón, atendió. O sea que aceptó
la tremenda oferta que se le hizo a Abraham. Ay, la aceptó. Pero al poco tiempo, la sierva estaba embarazada. Porque Sarai quería descendencia. Jehová le había prometido a Abraham: sal afuera y cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Eso es cuando queremos, como le decía anteriormente, queremos ayudar a Dios. Ahora, pero ¿sabe qué? Esa unión Jehová no la reconoció. No la reconoció. Llamó a Agar sierva de Sarai, en el versículo 8, la primera parte. Ahora, mira, hermano, Agar se puso arrogante con su ama, y esto está en el versículo 4, y cuando vio, el versículo 4, la última parte, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y usted ve, mire. ¿Ah? ¿Ve? Ella es su esclava, pero ahora está mirando con desprecio a su señora. Sarai se volvió. Espérate. Hay tiempo. Terminamos. Ahora, Sarai se volvió amargada y despótica. Leamos el versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Ahora le echa la culpa a Abraham. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Se dan cuenta? Esto me acuerda de mi mamá. No sean blandengue. Yo era muchachito. ¿Qué es lo que un blandengue? Un flojo. Tienen que aprender, eso con relación al trabajo. Tienen que aprender a trabajar. No lo quiero ver tiguereando con tigres juntos tampoco. Por eso decían de mi mamá, oye, porque ella decía: mira, aquí nadie me venga a mí a hablar de nadie, porque el que trae lleva. Nosotros aprendimos de ella. Yo siempre menciono a mi mamá, porque mi papá se iba por la mañana temprano para su tierra, a trabajar en su tierra. Mi mamá era que se quedaba con nosotros, éramos 9. Pero ya los grandes se habían ya empezado, pero los que estábamos más pequeños. Y mi mamá decía eso: no sean blandengue. Mis hermanos, mire el lío ahora. Sarai le está echando la culpa a Abraham. Ella lo mandó. Ella le dijo, ahora le echa la culpa a Abraham. ¿De qué lo acusó? Lo acusó de privarle de sus derechos de esposa y le exigió una decisión. Oh, pero tú mandaste a tener hijos y ahora tú lo estás... No. La actitud irrespetuosa de la sierva era contraria a las costumbres del lugar. Ella no debía hacer lo que estaba haciendo la sierva. El versículo 6, Abraham declinó castigar a Agar, pero permitió que Sarai actuara según le pareciera. Bueno, va, haz lo que tú quieras. Ahora, la misma costumbre que autorizaban el tener una esposa sustituta, rehusaba la expulsión de esta si se encontraba encinta. Quiere decir que Sarai no la podía votar. Usted la cogiste porque en su costumbre de ustedes podía, pero tú tampoco la podías votar si estaba embarazada. Mira que Dios estaba metida a Sarai. Ahora, cualquiera que fuese su comportamiento. Así que la sierva se estaba comportando de esa manera, estaba sacando la lengua. Ahora soy yo soy la mamita. ¿Ah? Sí, mi hermano. Cualquiera fuera su comportamiento, no importa, no puede echarla
Pero Sarai encontró un medio. La afligía de tal manera que la muchacha tuvo que huir. La muchacha se fue. A Agar, la sierva, se dirigía a Egipto, esa era su tierra natal. Cuando en el versículo 7, la primera parte, la halló el ángel de Jehová. Cuando ella se iba, le halló el ángel de Jehová. Y le apareció junto a la fuente, cuando se iba aproximando al desierto de Sur. El versículo 8 dice, le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? Es el ángel de Jehová, ¿y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. El ángel le dijo, el ángel le ordenó, en el versículo 9, la última parte, vuélvete a tu señora. Ahora, como recompensa de la sumisión a ese abuso, aseguró a Agar la promesa de, ¿sabe de qué? De multiplicar su descendencia. Tengan eso en mente. La sierva, Abraham le dijo, sal afuera y cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Ahora mira, la sierva le dice, multiplicaré tu descendencia. Dice el versículo 10. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no la podrá contar. Ay, a causa de la multitud. Esto es la sierva. Usted ve en el lío que metió Sara a Abraham, en el lío que no, eso es en el lío que no hemos metido. Los grandes hombres de Dios han fallado. ¿Sabe por qué? Porque no hay nadie perfecto. El único perfecto fue Dios encarnado en Jesucristo. Nadie más ha sido perfecto en este mundo. Moisés falló. No mató un egipcio, aunque sea defendiendo a su pueblo. Jacob, el rey David. ¿Conforme a quién? Conforme al corazón de Jehová. Primera Crónica 21. Uno. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo... El uno solamente. El uno. Sí. ¿Quién estaba detrás de David? Satanás. Ay. ¿Y quién era David? No era nada. Oye, David no era cualquier cosa. Y mira quién estaba. Por eso que Dios me dijo, que el Señor me dijo, cuidado, si quién que te está hablando en las orejas. ¿Quién te está hablando en los oídos? Eso que el Señor me dijo, que el Señor te dijo que. Cuidado, mira, ese es rey David. ¿Y usted sabe las consecuencias de eso? Que Jehová nunca apartó la espada de la casa de David. ¿Tú sabes el desastre de la casa de David cómo fue? ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. ¿Por qué? Porque la desobediencia de Moisés, de David y de todos estos grandes hombres de Dios, ¿de dónde provienen? No, él me dijo que ni le tocara ahí. ¿De ahí que proviene? Es de ahí que proviene. El versículo 11, la última parte, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Él le está diciendo a la sierva. Ahora, como un recuerdo de que Dios la había escuchado, porque ella
Chacha le metió mano a, ¿cómo se llama? Sara, quiso destruirla después que esa muchacha salió embarazada. Ahora el hijo será, oiga bien, el hijo no se llevará bien con la familia tranquila de Abraham, no se va a llevar bien con la familia tranquila de Abraham. Será amante de la vida salvaje y libre del desierto. Agar tuvo una respuesta de gratitud y adoración a Dios, porque Dios la gratificó a ella, una descendencia grande que no le iba a poder contar. Ahora, Dios había visto su opresión y ella estaba agradecida. Carlos, deme el versículo 12 de ese mismo capítulo 16. Dice, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Ay, ustedes oyen. Pero usted no oye de que yo tengo uso de razón. Que vamos a llevar la paz a ese lugar del mundo. Ay, ¿qué paz van a llevar si Jehová de los ejércitos ha dicho que mire cómo que van a vivir? A eso cuando venga el Señor, establezca su reino, habrá paz. Amén. ¿Qué es lo que estamos viendo en el mundo? ¿Qué es lo que está viendo en el mundo? Es lo que sembró el enemigo en Eva y Adán. Nuestra naturaleza nace destruida. Esa naturaleza solamente se endereza cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. De lo contrario, esa naturaleza sigue igual como nacemos. Nadie la endereza, solamente Cristo, cuando lo recibimos, y Él pone su espíritu en nosotros. Dice Efesios 1:13, que cuando lo recibimos somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Amén. De lo contrario, esa naturaleza no sirve, no servía en mí. Y no es que somos perfectos tampoco. Podemos caer, pero inadvertidamente, y tenemos un abogado que es Jesucristo. Amén. Mis hermanos, es penoso porque ahora, en esta profecía, con respecto a Ismael, se reduce aún más la tierra a la descendencia de Abraham. En el capítulo 17 de este mismo libro, el versículo 21, no lo busque, se lo voy a leer. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Ese es el hijo de la promesa, lo que él le prometió cuando él sale afuera y cuenta las estrellas. El que Sara te dará a luz. Te ve ahí, Sara. ¿Por qué tú cogiste entonces a la sierva? El que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Hermano, hay que tener cuidado. Cuando Dios habla, debemos obedecerle. No hacer lo que yo creo. Yo soy imperfecto, lo que yo creo. No va. No va. En el versículo 13 dice la primera parte, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. Dios lo ve todo. Tú eres Dios que ve. O sea que en lugar de resentirse por la orden, fielmente volvió sobre sus pasos a la tienda de Sarai. Mire, hermano, la lección para mí en esto es que si yo caigo en pecado aquí, debo levantarme aquí mismo, volver sobre mis pasos y pedir perdón. Si yo le hago algo a un hermano, nada más entre nosotros dos, ay hermano.
Pero si es públicamente, como hubo una vez aquí, unas hermanas aún se fueron a Santo Domingo, y cuando llegaron a la iglesia ella le dijo, no, tú tienes que ir a pedir perdón, a pagar un pasaje. Eran cristianas, porque no es verdad que una que no sea cristiana va a pagar un pasaje, a venir aquí a pedir perdón. Eran cristianas, o son cristianas, pues yo hace tiempo que no sé de ellas. Vinieron aquí y se pararon ahí. ¿Qué le dijeron los pastores, los ancianos de ese entonces? Bueno, ustedes vinieron. Lo que ustedes hicieron fue público y públicamente tienen que pedir perdón. Y eso hicieron ellas. Pidieron perdón públicamente. Si soy yo, he hecho mi embrollo y mi cosa, entonces yo no tengo que decirle a nadie. Eso es lo que la palabra enseña. Aquí está. Si uno lee la palabra de Dios, te dice a ti que vayan de tu hermano. Que vaya, no es que él venga, que vaya. Yo fui que hice el agravio. Mis hermanos, sí, volvió sobre sus pasos. Ahora, dice el versículo 13 al terminar, tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Huyendo, no habrá resuelto ningún problema. Las personas que hacen un problema en una iglesia y se desgarritan por ahí. Bueno, en Santo Domingo hay un refrán que dice que la fiebre no está en la sábana, en el enfermo. Si se fue, se llevó su fiebre con usted. Eso es lo que dice eso es lo que dice en Santo Domingo. Huyendo no se resolvería nada. Ella volvió y resolvió el problema. Y Dios la gratificó. Árabe, judío, la guerra está ahí. Como dice, y él será hombre fiero, es el árabe. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. ¡Ay! Eso pueden los hombres eliminarlo. ¿Podrán? Ahora, la sierva hacía frente a las dificultades con Sarai, con valor y una nueva esperanza. Oye, yo creo que ya eran las 12, no era, faltaba 2 minutos, pero estoy pasado 2. A su debido tiempo, ya vamos a terminar, nació el hijo de Abraham. Ahora, conociendo sin duda la experiencia de Agar, que había tenido junto al pozo, ¿qué hizo? Llamó Ismael, en el versículo 11, a su hijo. Tenía un hijo, pero no era el hijo que Jehová le había prometido. No era ese. Mi hermano Limpio, rápidamente. Y ahí terminamos. Dice así, lo voy a leer aquí, porque yo sé que me escuchan. Eso es 1 Corintios, capítulo 10, versículo 6 hasta el 11. Dice más, estas cosas sucedieron como ejemplos para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y el 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para que amonestamos
Amén, gracias mi hermano. Bueno, terminamos con una lectura maravillosa. Nosotros tenemos la palabra completa, tenemos más información que ellos. Por eso está escrito eso ahí. Si nosotros no hacemos lo que dice la palabra, entonces vamos a ir, somos desobedientes. Aunque sabemos que eso está, la desobediencia está en la naturaleza, dentro de nosotros, pero cuando recibimos al Señor, obedecemos la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga.